Nunca pensé que algo así podría pasarle a mi familia. Siempre he sido una persona escéptica, alguien que necesita pruebas para creer en lo inexplicable. Pero lo que vivimos aquella semana en ese viejo Airbnb cambió completo mi percepción de la realidad y del miedo. Era principios de otoño cuando decidimos hacer una escapada familiar. Mi esposa, Laura, y yo queríamos alejarnos del ruido de la ciudad y pasar un tiempo de calidad con nuestros hijos, Samuel y Valentina. Encontré un Airbnb que parecía perfecto, una antigua casona de campo, aislada, rodeada de bosques densos y con un toque rústico que me pareció encantador. El camino hasta la casa fue tranquilo, aunque el clima comenzó a tornarse más gris a medida que nos acercábamos. Un sendero de tierra húmeda nos condujo hasta la entrada. Al ver la casa por primera vez, sentí un ligero escalofrío, pero lo atribuí al clima frío. Era una estructura de 2 pisos, con ventanas altas y estrechas y un techo de tejas desgastado por los años. Lo curioso era lo imponente que se sentía, como si nos estuviera observando desde lo alto de esa colina solitaria. Al cruzar la puerta principal, el aire era pesado, con un leve olor a humedad y madera antigua. La sala principal tenía muebles de estilo victoriano, una chimenea de piedra enorme y un reloj de péndulo que se movía con un ritmo irregular, casi hipnótico. Subiendo las escaleras, las habitaciones eran acogedoras, aunque todo parecía detenido en el tiempo. «Papá, ¿quién vive aquí?», preguntó Samuel con su vocecita curiosa mientras exploraba. «Nadie, hijo, solo nosotros esta semana», respondí, pero su expresión preocupada no cambió. Esa primera noche el silencio era casi opresivo. Afuera solo se escuchaba el viento golpear contra las ventanas y el crujir ocasional de la madera. Nos fuimos a dormir temprano, cansados del viaje, pero a mitad de la noche algo me despertó. Un golpe sordo, como si algo hubiera caído en el piso de abajo. Bajé con cautela, la linterna del teléfono temblando ligeramente en mi mano. Al revisar la sala, todo parecía normal, salvo por un pequeño detalle. El reloj de péndulo estaba detenido, aunque al llegar funcionaba perfectamente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Al regresar al cuarto, un ruido aún más inquietante se escuchó, un leve susurro, casi imperceptible, proveniente del pasillo. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Tal vez solo mi mente jugándome una mala pasada, o eso quise creer. Esa fue la primera noche, y lo peor aún estaba por venir. Recuerdo esa segunda noche con tanta claridad como si hubiera ocurrido ayer, aunque parte de mí desearía poder olvidarla. El día transcurrió con normalidad, o al menos eso intenté convencerme. Laura preparó el desayuno mientras los niños jugaban afuera. La casa, durante el día, parecía menos amenazante. Sin embargo, noté pequeños detalles inquietantes que empezaron a llamar mi atención. Un portarretratos en la repisa de la sala, que juraría estaba vacío cuando llegamos, ahora mostraba una fotografía antigua, descolorida, de una familia con rostros serios y miradas vacías. Al preguntar a Laura, ella dijo que no lo había notado antes. Intenté no darle importancia. Tal vez solo estaba más atento a detalles que habían pasado desapercibidos. Pero esa noche, todo cambió. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando un ruido me despertó de golpe. Esta vez no fue un simple crujido de madera ni el viento. Era algo más. Pasos, claros, firmes en el pasillo del segundo piso. Me levanté con cautela, el corazón martilleándome en el pecho. Me asomé al pasillo y lo vi, o al menos creí verlo. Una figura oscura al final del corredor, quieta, inmóvil. No distinguía ningún rasgo, pero sentí una presencia gélida. Un frío que calaba hasta los huesos. Parpadeé y cuando volví a enfocar, ya no estaba. Volví a la cama convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero entonces Valentina comenzó a llorar desde su habitación. Corrí a verla y la encontré sollozando, tapada hasta la cabeza. «¿Qué pasa, mi amor?», le susurré tratando de calmarla. Entre sollozos apenas pudo articular. «Papá, había alguien en la puerta». Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Al día siguiente intenté racionalizarlo. Tal vez solo una pesadilla infantil, influida por el entorno antiguo de la casa. Pero lo que ocurrió esa misma tarde fue imposible de ignorar. Laura estaba preparando la cena mientras los niños coloreaban en la mesa del comedor. Yo estaba subiendo las escaleras cuando lo escuché con claridad. Un susurro, débil, casi imperceptible, pero allí estaba. «Váyanse». Me detuve en seco, sintiendo la piel erizarse. Giré lentamente, pero no había nadie. Decidí no decir nada a Laura. No quería asustarla ni a los niños. Pero estaba cada vez más seguro de que esa casa escondía algo que no podíamos ver.
al menos no claramente. Esa noche la situación empeoró. Mientras dormíamos, un estruendo nos despertó a todos. Un fuerte golpe seco proveniente del piso de abajo. Bajé corriendo, seguido de Laura. El portarretratos con la foto antigua ahora estaba tirado en el suelo, el cristal hecho añicos, y en la madera polvorienta de la repisa había una marca, como un símbolo tallado, una espiral irregular que nunca habíamos visto antes. Algo estaba intentando comunicarse o advertirnos, y cada vez era más difícil ignorarlo. Después de aquella noche con el portarretratos, sentí que algo se había desatado en la casa. No eran simples ruidos o corrientes de aire, había una presencia, algo que parecía observarnos. Pero lo peor aún estaba por venir. A la mañana siguiente intenté actuar con normalidad. No mencioné el símbolo grabado en la repisa ni el portarretratos. Pensé que, si lo ignoraba, tal vez cesarían las perturbaciones. Me equivoqué. Fue Valentina quien primero notó lo extraño esa tarde. Estábamos en la sala cuando de pronto señaló hacia el espejo antiguo que colgaba en la pared. Su pequeño rostro se tornó pálido. «¡Papá!», su voz temblaba. «¿Quién es esa señora?». El corazón se me detuvo. Miré hacia el espejo y al principio solo vi nuestro reflejo. Pero entonces, por un instante lo juro, una figura oscura se reflejó junto a nosotros. Era borrosa, pero sus contornos eran claramente humanos. Alta, con el rostro oculto bajo lo que parecía un velo. Cuando giré para mirar directamente detrás de nosotros, no había nadie. El reflejo, sin embargo, seguía ahí. Agarré a Valentina en brazos y la llevé al comedor, tratando de tranquilizarla, pero mi propia mente comenzaba a ceder al pánico. Esa noche la presencia se hizo aún más evidente. Estábamos ya acostados cuando sentí un peso extraño sobre mi pecho. No podía moverme. Una presión helada me oprimía, y fue entonces cuando escuché los susurros. No venían de algún lugar específico, parecían surgir de todas partes al mismo tiempo, palabras incomprensibles, pero cargadas de enojo, o tal vez desesperación. Parálisis del sueño, pensé al recuperar el control de mi cuerpo. Eso debía ser. Pero cuando miré hacia el pasillo oscuro, la figura estaba allí de nuevo. Esta vez pude verla mejor. Una silueta femenina, alta y con una especie de vestido antiguo. Su rostro estaba oculto, pero sus manos pálidas se aferraban al marco de la puerta como si intentara cruzar o como si estuviera atrapada. El aire se volvió denso, sofocante. Un olor a humedad y tierra mojada llenó la habitación. Laura despertó con un grito ahogado al verme tan tenso. Pero cuando ella miró, la figura ya no estaba. A la mañana siguiente, sin poder soportarlo más, decidí hablar con los niños. ¿Han visto algo raro estos días?, les pregunté con el mayor tacto posible. Fue Matías quien finalmente habló, bajando la mirada. «Hay una señora en el pasillo, ella no quiere que estemos aquí». Sentí un nudo en el estómago. Esa noche la figura regresó. Pero esta vez no se quedó solo en la sombra. Cerca de las 3 de la mañana un fuerte golpe nos despertó. Al salir de la habitación vi con horror que todas las puertas del pasillo estaban abiertas de par en par, incluso aquellas que no habíamos usado desde nuestra llegada. El aire estaba helado, y al fondo del pasillo esa misma figura, solo que ahora su rostro era visible, pálido, demacrado, con ojos completamente negros. Estaba tan cerca que sentí como si pudiera tocarme. Pero lo peor fue cuando sus labios se movieron lentamente y con una voz desgarradora susurró: «No pueden irse, aún». No pude dormir después de esa noche. Aquellas palabras seguían resonando en mi cabeza. «No pueden irse, aún». ¿Qué significaba? ¿Por qué esa presencia nos atormentaba? A la mañana siguiente Laura notó mi palidez. Traté de disimular, pero ella ya estaba demasiado inquieta. Anoche la vi, confesé finalmente, sintiendo un escalofrío recorrerme al recordar el rostro pálido y esos ojos vacíos. Laura se quedó en silencio, luego asintió con un gesto serio. Yo también, la escuché, susurros justo al lado de la cama. Ese fue el momento en que entendí que no era solo mi mente jugándome una mala pasada. Algo estaba pasando. Decidí investigar más sobre la casa. No era normal que un lugar generara tanta incomodidad. Lo primero que hice fue contactar al anfitrión del Airbnb. ¿Algún problema con la casa?, respondió con cierta incomodidad cuando le pregunté. Solo quería saber un poco más sobre su historia, dije, tratando de sonar casual. El hombre guardó silencio unos segundos antes de responder. Es antigua, sí. Fue propiedad de una familia por generaciones, pero está desocupada desde hace años. No se preocupe, es solo vieja. Colgó apresuradamente, pero esa respuesta no me bastó.
Me dediqué a buscar información local. Navegando en Internet, encontré algo inquietante. Esa casa había pertenecido a la familia Cárdenas durante más de un siglo. Sin embargo, hace unos 20 años, la propiedad quedó vacía tras la desaparición de la última heredera, una mujer llamada Magdalena Cárdenas. Lo perturbador era cómo la describían. Vestía siempre de negro, casi como si estuviera de luto constante. Lo peor fue descubrir una antigua fotografía de ella. Su rostro pálido, sus ojos oscuros. Era la misma figura que había visto en el pasillo. Mi corazón se aceleró. Esto ya no era solo un mal sueño. Esa noche, los fenómenos empeoraron. Mientras estábamos en la sala viendo televisión con los niños, todas las luces parpadearon al unísono. Un fuerte golpe resonó desde el segundo piso. Subí de inmediato. El aire estaba helado. Las luces del pasillo titilaban. Entonces lo vi. El mismo símbolo tallado en la repisa del salón estaba grabado en la pared del pasillo, pero esta vez parecía recién tallado, con líneas profundas y oscuras, casi como si alguien lo hubiera marcado con furia. Y luego, en el silencio sepulcral de la casa, un susurro. Él está aquí. Un eco, apenas un murmullo, pero lo suficientemente claro como para hacerme temblar. Corrí a la habitación de los niños. Estaban despiertos, abrazados el uno al otro, temblando. «Papá, ella está aquí con nosotros», sollozó Valentina, señalando la esquina oscura del cuarto. En ese rincón, en la penumbra, un rostro. El rostro de Magdalena, pálido, descompuesto, mirándonos con odio. No podía seguir ignorándolo. Había algo en esta casa y estaba empeorando. Esa noche no dormimos. Nos quedamos todos juntos en la sala, con las luces encendidas y los niños entre nosotros. Aunque el ambiente era tenso, el silencio reinaba, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Pero cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, un sonido nos sobresaltó. Un golpe seco, fuerte, resonó desde la cocina. Me levanté con el corazón desbocado. Laura me tomó del brazo. «No vayas, por favor», pero tenía que hacerlo. Al acercarme al umbral sentí ese frío gélido otra vez. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando vi la escena. Todas las sillas del comedor estaban apiladas, formando una pirámide imposible sobre la mesa. El símbolo, otra vez, grabado con profundidad en la madera del suelo, más grande, más oscuro. Entonces sentí un zumbido en los oídos. Un mareo repentino me obligó a sujetarme de la pared. En ese momento una fuerza invisible me empujó con violencia, haciéndome caer de espaldas contra el suelo. Laura gritó desde la sala. Corrí de regreso solo para encontrar a mi hijo menor, temblando y con un profundo rasguño en el brazo. «¿Qué pasó?», exclamé, revisándolo con desesperación. Él sollozaba, incapaz de responder, mientras Valentina murmuraba: «Ella lo tocó, la mujer». El pánico se apoderó de mí. Esto ya no eran simples fenómenos inexplicables. Ahora, la presencia nos estaba atacando físicamente. Lo peor llegó al día siguiente. Laura empezó a comportarse de manera extraña. Se mostraba distante, como perdida en sus pensamientos. Apenas hablaba y cuando lo hacía era con un tono vacío, sin emoción. En un momento la encontré parada frente al espejo del pasillo, completamente inmóvil, murmurando algo en voz baja. «Laura, ¿qué estás haciendo?», pregunté con cautela. Ella no respondió. Sus ojos estaban fijos en su reflejo, vidriosos, como si estuviera en trance. Cuando la toqué en el hombro, se giró de golpe y susurró con una voz que no era la suya: «No pueden irse, aún». Era la misma frase que había escuchado antes. Esa noche, mientras tratábamos de dormir juntos nuevamente, los fenómenos continuaron. Los cuadros de las paredes se cayeron solos. Las luces parpadeaban y un murmullo constante recorría la casa, como un eco lejano de lamentos. Pero lo más aterrador ocurrió cuando Laura despertó gritando, con las manos apretando su cuello como si estuviera siendo estrangulada por una fuerza invisible. Corrí a ayudarla, pero al mirarla a los ojos vi algo que jamás olvidaré. Sus pupilas estaban completamente negras. Entonces habló, con una voz distorsionada. «Ya es tarde. Esta casa es nuestra». El ataque cesó tan repentinamente como había comenzado. Laura se desplomó en mis brazos, sin recordar nada de lo sucedido. Algo nos estaba advirtiendo, o tal vez desafiando. Y lo peor era que sentía que apenas estaba comenzando. No podíamos quedarnos ni un minuto más en esa casa. Después de lo que le pasó a Laura, supe que había cruzado un límite. Aquella presencia no solo se manifestaba, ahora nos atacaba físicamente. Al amanecer, decidimos marcharnos. «Empaquen todo. Nos vamos ya», dije con firmeza, tratando de ocultar mi miedo. Los niños, aunque asustados, obedecieron en silencio.
Laura apenas hablaba, aún afectada por lo ocurrido la noche anterior. Cargué las maletas al auto lo más rápido que pude. El aire estaba denso, pesado, como si la casa misma estuviera observándonos. Giré la llave en el contacto. El motor no encendió. Probé una vez más. Nada. Solo un clic seco y la radio encendiéndose sola, emitiendo un estático molesto. «¿Qué pasa?», preguntó Laura con voz temblorosa desde la puerta. No quise preocuparla, pero la verdad es que sentí un pánico helado al ver cómo en la pantalla digital del auto se formaban palabras entre la interferencia. «No pueden irse». Bajé del coche y corrí al cobertizo de la casa, donde había visto unas herramientas. Tal vez solo era la batería, tenía que serlo. Pero al abrir la puerta del cobertizo, encontré algo que me hizo retroceder. El símbolo. Estaba tallado en la madera del suelo, idéntico al que apareció bajo la mesa. Y lo peor, había una foto nuestra en el centro del símbolo. Una foto que no habíamos traído, rota, quemada en las orillas. Me llevé las manos al rostro, tratando de calmarme, cuando escuché un grito desde la casa. «¡Papá!». Era la voz de Valentina. Corrí tan rápido como pude. La encontré parada en las escaleras, temblando y señalando hacia la habitación principal. «¿Dónde está tu mamá?», pregunté, sintiendo un frío en el estómago. Ella subió y empezó a hablar con alguien, pero no hay nadie allí. Subí los escalones de 2 en 2. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Empujé lentamente. Y allí estaba Laura, de pie frente al espejo igual que la noche anterior, pero esta vez su reflejo no coincidía con sus movimientos. En el cristal podía ver claramente a una figura oscura, de ojos hundidos, parada detrás de ella. «¡Laura!», grité, entrando de golpe. El reflejo se desvaneció. Laura se giró lentamente, pero su rostro no era ella. Sus facciones estaban tensas, inexpresivas, y cuando habló, su voz era más grave, distorsionada. «No puedes llevarlos, son míos ahora». Retrocedí, sintiendo una presión invisible en el pecho, como si algo me oprimiera los pulmones. «Déjala en paz», grité con todas mis fuerzas. En ese instante Laura cayó al suelo, jadeando. La ayudé a levantarse, pero ella no recordaba nada de lo sucedido. Intentamos salir caminando, pero cada vez que nos acercábamos a la puerta principal, el cerrojo se negaba a girar, como si estuviera sellado desde dentro. Desesperado, traté de romper la ventana de la sala con una silla, pero el vidrio no cedió, ni siquiera se agrietó, como si estuviera reforzado de algún modo imposible. Y entonces un sonido se escuchó desde lo alto de la escalera, un susurro bajo, gutural. «No pueden irse». Volteé lentamente. Al pie de las escaleras la figura finalmente se dejó ver con claridad. Era una mujer, pero su rostro estaba desfigurado, con la piel cenicienta y los ojos completamente negros. Sus labios se movieron, pero lo único que salió fue un susurro ahogado. Se quedaron, ellos también. Los niños comenzaron a llorar. Laura y yo los abrazamos sin saber qué hacer. Estábamos atrapados, y lo peor es que esa presencia parecía estar esperando algo. El aire era tan espeso que sentía que me faltaba el aliento. La figura de la mujer desfigurada seguía inmóvil al pie de las escaleras, sus ojos negros fijos en nosotros. Intenté gritarle, exigir respuestas, pero mi voz no salía. De pronto la figura se desvaneció. No se fue, simplemente dejó de ser visible. «Tenemos que encontrar la forma de salir de aquí», susurré, tomando a los niños de la mano. Pero Laura se quedó paralizada, mirando al espejo del pasillo. «¿Qué haces?», le pregunté. Con un temblor en la voz respondió: «No es solo un reflejo. Mira». Me acerqué con cautela y al observar detenidamente me di cuenta de lo que ella decía. Detrás de nuestro reflejo, apenas perceptible, podía verse un rostro, el mismo rostro de la mujer de los ojos negros. Pero había algo más, algo grabado en la madera del marco del espejo. Un nombre: Isabel Montenegro. Ese nombre despertó algo en mi mente. Lo había escuchado antes. Corrí al teléfono, aún sabiendo que no había señal, pero intenté buscar información de todas formas. Sorprendentemente, una página cargó lentamente. Era un viejo artículo de periódico digital. Tragedia en la hacienda Montenegro. Madre y 2 hijos mueren en circunstancias misteriosas. El padre desaparece sin dejar rastro. Leí el resto con las manos temblorosas. La casa, esta misma casa, había sido propiedad de la familia Montenegro. Isabel, la madre, fue encontrada en el dormitorio principal, muerta por asfixia, pero no había signos de violencia externa. Los hijos de 8 y 10 años fueron hallados sin vida en la misma habitación, como si hubieran muerto de miedo.
El padre, un hombre llamado Ricardo Montenegro, desapareció sin dejar rastro. Pero lo que más me impactó fue un detalle al final del artículo. La familia Montenegro tenía raíces antiguas en la región, descendientes de una antigua línea familiar. Se rumorea que practicaban rituales de protección que datan de generaciones atrás. Y entonces lo vi. El símbolo. El mismo grabado que había encontrado bajo la mesa y en el cobertizo estaba en la fotografía del artículo, tallado en una vieja caja de madera junto a los Montenegro. Dios mío, murmuré. Laura se acercó, pálida. ¿Qué significa eso? Que esto tiene que ver con nosotros. Fue entonces cuando vi un detalle que me hizo estremecer. El apellido de soltera de mi abuela, Montenegro. Laura, esto es peor de lo que imaginaba. Mi familia está conectada con esta casa. El piso bajo nuestros pies crujió. Los niños empezaron a llorar de nuevo, y entonces la voz gutural volvió más clara esta vez. «Estás en casa», finalmente. El reloj de péndulo en la sala comenzó a sonar, pero no con su tono habitual. Era un repiqueteo distorsionado, cada campanada resonando como un eco lejano. Laura gritó. En el espejo, la figura de Isabel volvió a aparecer, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella había dos sombras más pequeñas. Los niños, sus rostros pálidos y deformes por el reflejo distorsionado. «Déjalos en paz, no pertenecen aquí», grité desesperado. El espejo se resquebrajó con un crujido agudo, y entonces lo entendí. No solo nos estaba atormentando, nos estaba reclamando. Sentí un frío antinatural recorriendo mi espalda cuando la voz de Isabel susurró: «Uno de ustedes debe quedarse». La casa no quería que nos fuéramos. Quería un alma a cambio. El aire se sentía pesado, como si cada respiración costara más esfuerzo. El eco de aquellas palabras seguía resonando en mi mente. «Uno de ustedes debe quedarse». No, no podía permitirlo. El espejo, ahora cubierto de grietas, reflejaba apenas nuestra imagen distorsionada. Pero detrás, las sombras de Isabel y los niños permanecían allí, observándonos, esperando. «¿Qué quieres de nosotros?», grité con desesperación. Las luces parpadearon violentamente. Un estallido hizo que la bombilla del pasillo se rompiera, dejando solo la penumbra. Laura tomó a los niños y retrocedió, pero la voz gutural volvió, profunda y resonante, como si surgiera desde las paredes mismas. «El pacto debe cumplirse». El suelo bajo nuestros pies vibró. Era como si la casa entera estuviera viva, latiendo con un pulso oscuro y enfermizo. Entonces lo vi, el símbolo. No solo estaba tallado en los muebles, estaba marcado en la madera del suelo, justo bajo donde nos encontrábamos. Un círculo antiguo, tallado con precisión, rodeado por inscripciones que ahora comprendía. Era un sello, un antiguo rito de sangre. Un sacrificio. «Laura, aléjate del círculo, salgan de ahí». Intenté cruzarlo para alcanzarlos, pero el aire se volvió gélido. Un viento helado brotó de la nada, empujándome hacia atrás. Y entonces apareció ella, Isabel. Esta vez no como una sombra. Su figura era casi sólida, pálida y demacrada, con los ojos vacíos, negros como el abismo. Avanzó hacia mí con movimientos espasmódicos, como si su cuerpo estuviera fracturado en su forma misma. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando ella habló, con una voz distorsionada y entrecortada. «Mi familia fue traicionada. Mi sangre, mi dolor, este pacto no se romperá». Y comprendí. El sacrificio. Su esposo, Ricardo Montenegro, había ofrecido sus almas para sellar un pacto con algo aún peor. Pero cuando él huyó, la maldición quedó inconclusa. La casa necesitaba cerrar ese ciclo, y ahora buscaba a los descendientes de esa misma sangre. «A mí». «No», grité con toda la fuerza que pude reunir. «Esto no puede seguir». Isabel alzó la mano. El aire se volvió aún más denso. Sentí un peso invisible sobre mi pecho, empujándome al suelo. Entonces recordé lo que había leído. Un objeto con valor sentimental puede romper un vínculo, si es ofrecido con intención pura. Busqué desesperadamente en mis bolsillos, y ahí estaba, el viejo relicario de mi abuela, el único objeto que me quedaba de ella, heredado años atrás. «Si esto es lo que quieres», murmuré, sintiendo el frío cortante en la piel, «tómalo». Abrí el relicario. Dentro, la foto desgastada de mi abuela, la misma que llevaba el apellido Montenegro. Las sombras retrocedieron un instante, como si la presencia hubiera dudado. Pero entonces Isabel gritó, un chillido agudo, inhumano. Las ventanas estallaron al unísono. El círculo bajo nuestros pies comenzó a iluminarse con un resplandor rojizo, pulsante. «¡Retrocede!», grité, arrojando el relicario al centro del símbolo. El objeto cayó con un destello brillante. El chillido cesó.
Por un momento todo quedó en un silencio absoluto. Pero entonces, de las paredes surgieron grietas oscuras. La madera se astillaba, como si la casa misma estuviera colapsando. Isabel se retorció. Su rostro cambió, dejando ver por un segundo el reflejo de una mujer triste, asustada, antes de desvanecerse en la penumbra. Las luces dejaron de parpadear, el símbolo del suelo se apagó lentamente hasta desvanecerse por completo. Laura se acercó, temblando, sosteniendo a los niños. ¡Se ha ido! El eco de un último susurro recorrió la casa. Esto aún no ha terminado. El reloj de péndulo marcó la medianoche con un sonido hueco y seco. El aire seguía impregnado de un silencio opresivo, como si la casa contuviera la respiración, esperando. Laura y los niños no dejaban de temblar, pero algo en el ambiente me hizo dudar. El símbolo del suelo había desaparecido. La figura de Isabel se había desvanecido. Sin embargo, el eco de sus palabras aún retumbaba en mi cabeza. Esto aún no ha terminado. Un crujido resonó desde las escaleras. Los peldaños gemían, como si alguien invisible descendiera lentamente. Intenté convencerme de que todo había terminado, pero cuando la bombilla parpadeó una vez más, sentí ese helado aliento rozándome la nuca. «Laura, llévate a los niños afuera. Ahora...» Ella asintió con lágrimas en los ojos y tomó a los pequeños, pero cuando intentaron abrir la puerta principal, el pomo giró en falso. ¡Está trabada!», gritó, forcejeando con desesperación. Corrí a ayudarla, pero era inútil. La madera parecía sellada desde dentro, como si la casa misma se resistiera a dejarnos ir, y entonces lo vi. En el reflejo del cristal de la puerta, Isabel. Su rostro ya no mostraba solo tristeza, había furia, desesperación. No terminará sin él. El aire se volvió tan gélido que se formaron cristales de escarcha en la ventana. Un fuerte golpe resonó desde el piso superior. Las luces estallaron, sumiéndonos en una penumbra casi total. «¡Basta!», grité, enfrentándome al reflejo. «¡Dime qué quieres!». Su imagen se distorsionó y la voz, ahora más clara, habló con un tono gutural y áspero. Un alma, un sacrificio. Retrocedí, sintiendo el peso de sus palabras. Quería a uno de nosotros, pero no podía dejar que tocara a mi familia. «Llévame a mí», susurré, la voz quebrada. Laura gritó detrás de mí. «No, no puedes». El reflejo sonrió. «Tu decisión ha sido tomada». El suelo bajo mis pies se partió en grietas oscuras. La casa entera pareció respirar al unísono. Sentí un tirón en el pecho, como si algo invisible intentara arrancarme del lugar. Pero entonces, algo cambió. El relicario. Aún brillaba débilmente en el suelo. Un objeto con valor sentimental, un sacrificio que podría romper el vínculo. «Laura, dame la foto de mamá, rápido». Ella temblaba, pero comprendió. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta la vieja foto de mi madre, la única imagen que conservábamos de ella con vida. Isabel retrocedió al verla. Era un objeto vinculado a la misma sangre, al mismo linaje. El viento helado se intensificó. El suelo vibraba con tanta fuerza que los cuadros caían de las paredes. «¡Toma esto!», grité, sosteniendo la fotografía y el relicario. «Con esto rompo tu poder sobre esta familia». Las sombras se agitaron con furia. Isabel gritó un lamento espeluznante. La casa entera pareció convulsionar. El suelo crujió. La escarcha se rompió con un estallido. Y luego, silencio. El frío desapareció. El pomo de la puerta se destrabó con un clic suave. Laura la abrió de golpe y una ráfaga de aire fresco nos envolvió. El símbolo del suelo había desaparecido por completo. Pero al dar un último vistazo hacia la casa mientras salíamos, vi su rostro, en la ventana del piso superior, sonriendo. Nos alejamos de la casa sin mirar atrás, con la sensación de que algo nos observaba incluso mientras cruzábamos el umbral. El aire exterior se sintió como un alivio, pero esa sensación de opresión en el pecho no desapareció del todo. El auto, que antes se había negado a encender, arrancó sin problemas al girar la llave. Ni Laura ni yo dijimos una palabra durante el camino de regreso. Los niños dormían, agotados por lo vivido, pero yo no podía dejar de mirar por el retrovisor, esperando ver esa figura oscura aparecer en la distancia. Cuando finalmente llegamos a casa, nos costó adaptarnos de nuevo a la normalidad. Las primeras noches, cada crujido de la madera o susurro del viento me ponía en alerta. Laura también parecía afectada. Despertaba de golpe en la madrugada, revisando una y otra vez las puertas y ventanas, asegurándose de que todo estuviera cerrado. Pero lo peor fueron las pesadillas. En mis sueños volví a la casa. Siempre la misma escena, el salón en penumbra, el símbolo grabado en el suelo, e Isabel de pie observándome con esa mirada inexpresiva.
Un susurro me despertaba cada vez. Esto aún no ha terminado. Intenté convencerme de que era solo un eco de la experiencia traumática, algo que mi mente no podía soltar. Pero entonces, los pequeños empezaron a hablar de ella. «Papá, anoche soñé con la señora de la casa», susurró mi hijo menor una mañana, visiblemente inquieto. «¿Qué señora?» Intenté mantener la calma. «La que estaba en la ventana. Me dijo que volvería pronto». El frío recorrió mi columna vertebral. Intenté racionalizarlo. Tal vez lo había escuchado de nuestras conversaciones o era solo la imaginación infantil trabajando, pero entonces noté los rasguños en la pared del pasillo. Largas marcas, como si algo hubiera arañado la pintura. Y lo peor, el colgante. Apareció sobre la mesa del comedor una mañana. Había desaparecido desde la última noche en el Airbnb, pero ahora estaba ahí, intacto. La fotografía de mi madre en su interior, quemada. Ya no podía negar lo evidente con nosotros. Desesperado, contacté con un investigador paranormal, un hombre mayor, serio, con el rostro marcado por la experiencia. «Lo que describes no es un simple espíritu», dijo tras escuchar mi relato. «Es un lazo, alguien o algo te ha marcado». «¿Cómo lo detengo?», pregunté, sintiendo la desesperación brotar. El hombre negó con la cabeza lentamente. «No detenerlo. Se trata de romper el ciclo. Hay algo que ella quiere, algo que no le permitiste obtener. Esa noche regresé al Airbnb solo. La casa seguía vacía, abandonada, pero al cruzar la puerta, lo supe. Ella estaba ahí. El frío era insoportable, y el símbolo en el suelo había reaparecido, pero más oscuro, como si se hubiera quemado en la madera misma. «¡Muéstrate!», grité sujetando el relicario y la foto quemada. El aire pareció espesarse, y entonces apareció, no como la sombra distorsionada de antes. Esta vez pude verla con claridad, un rostro deformado por el dolor, los ojos hundidos y vacíos. «¿Por qué? ¿Volviste?», susurró con una voz gélida. «Para terminar esto», respondí, conteniendo el temblor en mi voz. «Lo que sea que estés buscando, te lo niego. No me llevaste a mí, y no te llevarás a mi familia». Su rostro se crispó en un rictus de furia. «No, puedes evitarlo». Y entonces el suelo comenzó a temblar, pero esta vez yo estaba preparado. Derramé un puñado de sal al centro del símbolo. Encendí un fósforo. «Este vínculo termina aquí». El fósforo cayó sobre la sal y la foto, que ardió con un destello intenso. Isabel lanzó un grito inhumano. El símbolo se consumió con las llamas, la figura se desvaneció, y con ella la opresión. El silencio que quedó después no era solo ausencia de sonido, era paz. Desde esa noche las pesadillas cesaron, el colgante nunca volvió a aparecer. Pero a veces cuando cae la noche y la casa está completamente en calma, juro escuchar un susurro. Esto aún no ha terminado. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún relato espeluznante. Nos vemos en el próximo video.